Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, los invito a que se suscriban. Recuerden que es completamente gratis. Para las personas que les molestan las letritas que les aparecen aquí, ustedes los pueden quitar dándole clic a su pantalla y de este lado hay un cuadro. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a apagar las letras. El día de hoy les voy a enseñar cómo tejer una puntada que ustedes pueden utilizar para muchos proyectos. A mí me gustó mucho esta como para una blusa o un canesú, pero pues yo solo les doy la idea de la puntada, ustedes deciden qué tejer. Estaré utilizando mi gancho del 3.5 milímetros y una lana semi gruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Es esta 100% acrílico y este es el nombre de la lana. Es de la línea La Mía y se llama Baby Boom. Es categorizado del número 3 y se recomienda gancho 2.5, pero yo estaré utilizando uno más grande, el 3.5. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance y también depende mucho de qué proyecto van a estar tejiendo. Comenzamos haciendo nuestro nudo y el múltiplo de esta puntada es 8 más 7. Quiere decir que ustedes se van tejiendo de 8 en 8 hasta tener los centímetros necesarios para cualquier proyecto que van a estar tejiendo. Aquí tengo mi múltiplo de 8, que son 16 cadenas. Ahora sí le estaremos agregando las 7 cadenitas extras. Por eso se dice que es múltiplo de 8 más 7. Ahora sí tengo mi múltiplo de 8 más 7. Si ustedes son principiantes pueden comenzar con el mismo total de cadenas que yo. Así primero practican. Una vez que ya sepan se pueden ir a tejer el proyecto más grande. Cambié de color porque con el otro no iban a poder ver bien los puntos. Entonces tengo el mismo total de cadenas. Nos saltamos el primer punto y en la segunda cadena vamos a estar tejiendo un punto bajo. 2 pestañas y cerramos. Esto es un punto bajo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí abajo nos vamos a estar saltando 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En el número 5 hacemos un punto bajo. En los siguientes 3 puntos tejemos punto bajo también para tener el total de 4. Aquí tengo 2, 3 y en el siguiente el último punto bajo y ahora sí tenemos 4 puntos bajos. 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Nos saltamos otra vez 4 puntos, 1, 2, 3, 4. En el número 5 punto bajo y en los siguientes 3 puntos punto bajo también para tener el total de 4. Listo, tenemos 4 puntos, hacemos 5 cadenas y repetimos. Tengo 5, me salto 4 puntos y en la última cadena hacemos punto bajo. Comenzamos con un punto bajo y 5 cadenas y debemos de terminar de la misma manera. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena y giramos. En el primer punto hacemos punto bajo. Ahora aquí tejemos 4 cadenas en vez de 5. 1, 2, 3 y 4. Y buscamos el primer punto bajo y ahí tejemos otro punto bajo. En los siguientes 3 puntos también se teje punto bajo para tener los mismos de la vuelta anterior, que son 4. Repetimos 4 cadenas, 2, 3 y 4 y buscamos el primer punto bajo y tejemos nuestros 4. Cuatro cadenas, 2, 3, 4, buscamos el último punto bajo y ahí tejemos pues nuestro último punto bajo y así terminamos con la vuelta número 2 de la secuencia. Para la vuelta número 3 una cadena y giramos, hacemos nuestro punto bajo aquí al inicio, 2 pestañas, cerramos. 2 cadenas, 1 y 2 y vamos a estar tomando estas cadenitas de aquí así todas juntas
Miren, introducimos en este espacio y tejemos un punto bajo ahí. Así, 2 cadenas y buscamos el primer punto bajo y tejemos aquí nuestros 4 puntos bajos seguidos. Y ahí disculpen si escuchan una respiración, mi bebé estaba dormida, entonces por eso pueden escucharlo. Ya que tenemos los 4 puntos bajos, repetimos 1, 2 cadenas y vamos a estar tomando todas las cadenitas de las 2 vueltas anteriores y hacemos nuestro punto bajo. 2 cadenas y repetimos los 4 puntos bajos. Aquí al terminar repetimos 2 cadenas, tomamos las cadenitas, 2 cadenas y terminamos con un punto bajo en el último punto. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena y en el primer punto tejemos punto bajo. Vamos a estar tejiendo 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Buscamos el primer punto bajo y tejemos punto bajo. Y en los siguientes 3 puntos también un punto bajo. Volvemos a repetir 4 cadenas, 2, 3 y 4. Primer punto bajo y tejemos nuestros 4 puntos bajos. Para terminar, igual nuestras 4 cadenitas y punto bajo en el último punto. Para la siguiente vuelta se va a estar repitiendo la vuelta número 1, pero con un poquito de modificación, una cadena y punto bajo en el primer punto. En estas 4 cadenas estaremos tejiendo estos 4 puntos bajos de aquí. Entonces en las cadenitas tejemos 1, 2, 3 y 4. Al comienzo y al final vamos a tener 5 puntos bajos contando este primero que tejimos. Ahora aquí en donde están los 4 puntos bajos vamos a repetir las 5 cadenitas, o sea va a ser todo lo opuesto. 4, 5 cadenas y nos vamos a ir a estas 4 cadenitas y dentro estaremos tejiendo nuestros 4 puntos bajos. Volvemos a repetir 5 cadenas, 3, 4, 5. Nos volvemos a pasar a las 4 cadenitas y tejemos 4 puntos bajos. Recuerden que les mencioné que al inicio y al final vamos a terminar con 5, 4 puntos bajos de las cadenitas y el último punto bajo del punto. Para la siguiente vuelta una cadena y aquí en el primer punto y en los siguientes 4 tejemos puntos bajos. Vamos a seguir teniendo 5 puntos bajos al inicio y al final. Aquí están nuestras 5 cadenas, aquí estaremos tejiendo 4 cadenitas, ¿ok? Buscamos el primer punto bajo y tejemos punto bajo siguiendo con 3 más para tener 4. Repetimos 4 cadenas y otra vez nuestros 5 puntos bajos del final. Para la siguiente vuelta una cadena, punto bajo en los primeros 5 puntos. Dos cadenas y recuerden que esta es la vuelta donde tomamos todas las cadenitas de las 2 vueltas anteriores tejiendo nuestro punto bajo. 2 cadenas y repetimos nuestros 4 puntos bajos. Volvemos a repetir 2 cadenas, tomamos todas las cadenitas haciendo nuestro punto bajo, 2 cadenas y terminamos con nuestros 5 puntos bajos.
Para esta vuelta, una cadena, giramos y estaremos tejiendo nuestros 5 puntos bajos. Esta, si recuerdan, sería la última vuelta de la secuencia. Entonces aquí tenemos 4 y el último punto bajo, perdón. Y aquí es donde estaremos tejiendo nuestros 4 cadenitas. 3 y 4, buscamos el primer punto bajo y tejemos nuestros puntos bajos. Llegamos a este punto y volvemos a tejer 4 cadenas y terminamos con nuestros 5 puntos bajos. Para la siguiente vuelta se va a estar repitiendo exactamente la primera que tejimos, una cadena, y aquí es un punto bajo. Y recuerden que aquí tejimos nuestras 5 cadenitas. Tejimos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí en donde están las 4 cadenas estaremos tejiendo nuestros 4 puntos bajos. Estamos repitiendo exactamente la vuelta número 1 de la secuencia. Volvemos a repetir 5 cadenas, llegamos a las 4 cadenitas y tejemos nuestros 4 puntos bajos. Aquí al terminar tejemos nuestras 5 cadenitas, nos saltamos 4 puntos y en el último tejemos nuestro último punto bajo. Ustedes se van repitiendo estas vueltas hasta tener el largo necesario para su proyecto o hasta que ya se hayan aprendido la secuencia. Recuerden que siempre pueden regresar al comienzo. Y bueno, amigos y amigas, miren qué bonita es esta puntada, es muy fácil de seguir y queda muy preciosa. Como les mencioné, a mí me gusta mucho para una blusa.
Espero que se animen a tejer algo con ella. Miren, aquí los acerqué para que puedan ver un poquito mejor. Y como ven, es muy bonita. Anímense a tejer algo con ella. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense y nos vemos en un próximo video. Bye.